Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Mi nombre es Ingi Padilla y en este primer programa del mes de febrero estamos celebrando el valor de la tradición. Hoy les voy a hablar un poco sobre la Candelaria y por qué se celebra el 2 de febrero. Vamos a nuestra primera cápsula, La salud de tu sonrisa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra cápsula más de La salud de tu sonrisa. Bienvenidos, soy la doctora Melissa Martín. El día de hoy vamos a platicar sobre ciertas condiciones de la lengua que son normales y algunas en donde ya es una señal de alerta. La lengua geográfica. ¿Qué es esto? Porque geográfica, como si fuera un mapa, efectivamente, resulta que hay zonas de la lengua que se irritan y las papilas se desaparecen o bajan tanto que parece que no hay. Entonces, los colores de la lengua cambian a blanco y rojo como si fuera un mapa, porque es aleatorio. No en toda la lengua sucede, solo en ciertas zonas. Esta condición no es maligna, simplemente es irritante y molesta, ya que ciertas partes de la lengua van a estar molestando cada vez que comas alimentos irritantes, llámese cítricos, picante, etc. ¿Cómo se puede tratar? Con higiene. Y si de repente no resuelve, acude a tu dentista. Ahora hablemos de la lengua fisurada. ¿Qué es esto? Pues tal cual, que tiene fisuras, a veces demasiado profundas, lo cual puede provocar mal aliento, mal sabor de boca, ya que es más fácil que retenga alimentos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se provoca? Simplemente puede ser por una situación hereditaria o alguna mutación genética. ¿Qué tratamiento tiene esto? Nada, sinceramente, nada más es muy buena higiene para poder prevenir cualquier irritación o mal sabor de boca y mal aliento. Ahora hablemos de la lengua pilosa negra. ¿Qué es esto? Por irritaciones, ya sea químicas o simplemente por mala higiene, las papilas crecen demasiado e incluso cambian de color a un color más oscuro, como en este caso el negro, y el crecimiento es tanto que incluso parecen cabello porque está irritado, la inflamación es continua y crónica, lo cual da el aspecto de vellos. Si es tu caso y observas que hay crecimiento en las papilas o cambios de color a tonos más oscuros, acude al dentista. En este caso sí hay una solución que es rápida y también un poquito incómoda al momento, pero después te da todos los beneficios de la salud. Las condiciones anteriores de las que les platiqué no son graves, no son algo que nos deban alertar demasiado, simplemente sí estar al pendiente y en caso de que nos moleste demasiado acudir al dentista o incluso no que nos moleste demasiado, sino que sea incómodo para que tengamos alguna solución pronta. Pero ¿cuándo es sí poner atención y cuándo es necesario ir al dentista sin opción? Cuando hay cambios de color, de tamaño o de forma. También algún sangrado que no sana en 2 semanas es algo que ya es una alerta que es necesario tratamiento, incluso a veces una biopsia. Muy bien amigos, esto sería todo por esta cápsula. Muchas gracias. Recibimos sus comentarios y los agradecemos si tienen alguna sugerencia. Nos vemos en la próxima cápsula. El Día de la Candelaria comienza cuando partimos la rosca el 6 de enero. Si te toca el monito, tienes que pagar los tamales el 2 de febrero, ya sea haciéndolos o comprándolos. Vamos a nuestra segunda cápsula, Gotitas de éxito. Muy bien, estamos iniciando un ciclo para 2022 hablando precisamente de la palabra más sexy, más hermosa, más encantadora, más espectacular, que es la palabra meta. Ahí empieza la gran diferencia. Cuando tú tienes una meta y esa meta te estresa, esa meta no te inspira, esa meta te preocupa, esa meta te inquieta, es muy probable que la señaléctica de la vida te esté diciendo que esa no es la meta correcta. Porque una meta correcta, el primer principio de saber si es una meta correcta es si me inspira, si me ilusiona, si me anima a cumplirla. Entonces vamos primero a revisar como segunda proceso de metas si todas las metas que yo tengo para este año son inspiradoras, porque si no son inspiradoras entonces los podemos colocar en el área de las responsabilidades, de los cumplimientos y de nuestros deberes, pero en esta ocasión en particular queremos hablar solo de la palabra que es precisamente la meta. Vamos a hablar hoy de pasos para lograr una meta. Levánteme la mano aquí en el foro, a quién le gustaría cumplir sus metas. A mí, ninguno de allá quiso cumplir sus metas, pero bueno, ahí están motivados, inspirados los muchachos de producción de San Juan TV.
y efectivamente queremos cumplir nuestras metas. El primer paso para lograr una meta se llama la filosofía del cree-in, filosofía que busca en tu interior y más o menos viene así. Cuando yo creo en algo, creo de crear, por lo tanto crezco más. Vamos a regresarnos. Cuando una persona no ha crecido, no ha evolucionado, no ha mejorado en algún aspecto de su vida, es porque no ha creado cosas para mejorar. ¿Y por qué no mejoro o por qué no invento cosas para mejorar? Porque en el fondo no creo en lo que estoy haciendo. Entonces vamos a recomendarte, todas las personas, comerciantes que tengan empresas, lo primero que debes de trabajar este año es que todo tu equipo y tú mismo crean en sus productos, crean en sus servicios, crean mucho en ellos, porque automáticamente se da el fenómeno de crear, de inventar y desarrollar. Por lo tanto, te lleva a crecer. Ahí estamos colocando entonces el primer paso para lograr una meta, el cree-in, filosofía que busca en tu interior. Vamos a agregarle entonces en esta misma cápsula el segundo paso que se ha estudiado con gente muy exitosa. ¿Qué es los pasos que hacen para lograr metas? Ya tenemos el primero, creen mucho en lo que están haciendo y eso los invita a crear. 2, es un fenómeno no solo desde el aspecto de la fe en la parte religiosa, sino la fe que le tengo a lo que quiero desear. Cualquier cosa que vayas a iniciar este año debe de tener el condimento de la fe. ¿Y qué es en sí la palabra fe? La palabra fe viene de emuná, que significa firmeza, seguridad y fidelidad. Una persona que no es firme, que no es segura y que no es fiel, no puede decirse que tiene fe. La fe tiene esos 3 aditamentos. Cuando yo creo en algo, no importa hasta dónde me dé el agua, no importa todas las controversias ni las adversidades que tenga, sigo estando seguro, sólido y fiel de que lo que me propuse lo voy a lograr. Ese es un gran aditamento. Las personas que empiezan a decir, bueno, sí quería esto, pero ya no, lo intenté, pero está muy duro, eso no es fe. Fe es inamovible. Es lo quiero y lo quiero hasta donde me dé el agua. Y ese ha sido el gran secreto de la gente que tiene éxito en las cuestiones laborales, comerciales, inclusive afectivas. Ahí hemos dejado entonces 2 pasos muy importantes para este año, que es creer en lo que hago para que me invite a crear, y 2, tener fe, que es seguridad, que es fidelidad inamovible en lo que yo quiero hacer. Así que el mayor de los éxitos, esas metas no se pueden negociar. Gotitas de éxito. La celebración de la Candelaria es una mezcla entre la religión católica y la cultura prehispánica. En la religión católica hace referencia a la purificación de la Virgen María después del nacimiento del niño Jesús. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Acción con Valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre los combustibles alternos. La cápsula anterior dejamos a mano libre el tema de los combustibles alternos diciendo que lo íbamos a expandir, y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. ¿Qué otros combustibles alternos existen y en qué ayudan? Empecemos por la zona vehicular, esta que ya repasamos pero que vamos a extender. Primero podemos tener a los vehículos de transporte de carretera, tales ya pueden ser autos o camionetas, los comunes en los que tú piensas cuando alguien dice vehículo. Primero vamos a repasar a los compañeros, tales vendrían siendo, por ejemplo, las motocicletas, estos vehículos que suelen ser más pequeños que los vehículos convencionales. El tamaño aquí importa un montón, entre más pequeño el mecanismo, el combustible que puede soportar. No vamos a llenar un jarro enorme de agua con una gotita o un pequeño vasito de plástico
con lo que cabe en un garrafón. Así que el tamaño aquí es el contexto que necesitamos. Primero vamos a repasar algunos de los combustibles alternos que se pueden tener. Una mala idea que vendría siendo el aire. Esto sí, con la velocidad va a poder ir bastante rápido, pero para el arranque digamos que va a ser imposible intentar arrancar estos. Por tanto, esta es una opción que puede servir para otros mecanismos, pero para el transporte no mucho. Aunque claro, puede llegar a servir para mantener este mecanismo. Mencioné al inicio del ejemplo que puede ser bueno para mantenerse mientras este tenga velocidad. Así que si el vehículo tiene un combustible de inicio, de arranque, entonces va a llegar a tener suficiente velocidad para mantener generando la energía secundaria, que esta vendría siendo la del aire. Por ejemplo, mientras este arranca, no puede encender la energía secundaria. Cuando este ya tiene la velocidad, puede arriesgarse a perder el combustible que le dio el empujón, el arranque. Pero gracias al combustible secundario, entonces este va a poder ir siguiendo. Claramente, este se va a tener que rellenar en caso de que el primer combustible se quede sin potencia o se acabe simplemente. Otro ejemplo que podemos tener es abandonar a los vehículos pequeños. Ahora vamos con los vehículos enormes, tales pueden ser camiones gigantes de construcción de materiales o, por ejemplo, algo un poco más pequeño, un helicóptero. Estas máquinas suelen ser mucho más grandes que los vehículos que nosotros solemos utilizar. También pueden ser barcos, entre otros. Estos sí se pueden utilizar nuevos tipos de combustibles alternos. Por ejemplo, el barco. Este puede utilizar las propias hélices secundarias, para generar la propia energía por la fricción que este va generando. Más giros, más energía este va agarrando. Esto, así convirtiéndolo en su segundo tipo de combustible. ¿Puede tener uno tercero? Claro que sí. Puede tener la propia velocidad del aire, que ya la mencionamos con el ejemplo de la moto. ¿Puede tener otro? Pues también, uno cuarto también viene bien. La energía que se genera eléctricamente, que obviamente está utilizada en la mayoría de los barcos, pero que sigue contando, ya que este permite encender las luces, entre otros mecanismos que este va a tener adentro. Esto permitiéndole también tener los enchufes para cualquier dispositivo que este llegue a necesitar. Y entonces, ¿cuál fue el primero? Pues el combustible que utiliza para la gasolina. Esta que es primera y que tiene que tener bastante potencia para llenar todo el tanque de este barco. Te invito a que sigas investigando sobre otros temas que puedan ayudar a generar este y a extenderlo más. Vamos a investigar todo lo que podamos. Nos vemos en la próxima Acción con Valor. Por otra parte, las culturas prehispánicas rendían culto a sus dioses, ofreciéndoles mazorcas de maíz para tener buenas cosechas durante todo el año. Vamos a nuestra siguiente cápsula, un valor para vivir. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de nuestra plataforma en internet en www.sanjuantv.mx. Gracias también a todos aquellos que nos permiten llegar hasta ustedes a través de la señal del canal local o a través de las redes sociales. Las tradiciones, una manera de expresar los valores que vivimos. Cuando pensamos en la tradición, yo quisiera que pensáramos también como en un árbol. Un árbol ciertamente se manifiesta frondoso en su follaje, en su tronco. Pero hay algo que no vemos y que es lo que lo hace mantenerse de pie. Son sus raíces. Las raíces del árbol le permiten alimentarse. Las raíces del árbol le dan sostén. Las raíces del árbol hacen que en realidad el árbol permanezca vivo. Cuando hablamos de nuestras tradiciones, podríamos decir que también son esas expresiones de algo más profundo que está arraigado en la vida y en el corazón de las personas. Así, podremos hablar de diversos tipos de tradiciones. Por ejemplo, las tradiciones en cuanto a la comida. Ya sabemos que dependiendo de ciertos lugares, son tradicionales ciertos tipos de alimentos. Pero también hay otro tipo de tradiciones que tienen que ver un poco más con la expresión cultural. Y entonces son de ciertos lugares tradicionales ciertas expresiones de la cultura. También hay tradiciones religiosas. Y estas son muy propias de aquellas personas que expresan a través de diversas manifestaciones exteriores lo que llevan en su corazón.
En otras palabras, las tradiciones nos ayudan a descubrir el interior, incluso a veces inconsciente, de un pueblo, de una nación o de un determinado grupo social. De tal manera que es muy importante, así como cuidamos las raíces del árbol, aunque no se ven, pero lo sostienen y le permiten alimentarse, también es importante que nosotros mantengamos nuestras tradiciones. Hay muchas maneras como se educa a las nuevas generaciones y una de ellas es a través de las tradiciones, porque a través de la manera de vivir, a través de las formas de expresión propias de cada comunidad, las nuevas generaciones asimilan valores que de otra manera sería difícil de explicar. En otras palabras, gracias a las tradiciones podemos comprender, aunque tal vez no lo podamos explicar, la profundidad de los valores que vivimos. Si a alguien le decimos lo que es la gratitud, explícame lo que es la gratitud, con un tratado filosófico fundamentado, tal vez no nos pueda decir mucho. Pero si nos dice, es cuando tú le dices a una persona que te hace algo, gracias. Es una experiencia de vida. La tradición es poner algo teórico que pueda ser difícil de explicar en un gesto sencillo y simple. De ahí que sea importante que nosotros tratemos de guardar nuestras tradiciones, porque son una manera también de ir educando a las nuevas generaciones. Así, por ejemplo, siguiendo con la gratitud, cuando un papá ve que a su hijo, a su hija pequeños, alguien les hace un favor o les da un obsequio, inmediatamente le dice, ¿cómo se dice? Sin darle una explicación de tienes que ser agradecido porque la gratitud es... No, le ayuda a través de un gesto sencillo y simple a comprender un valor profundo. Así son nuestras tradiciones. Aunque tal vez no podemos explicar muchos valores, si los vivimos cotidianamente en estas expresiones que son populares, estaremos custodiando aquello que nos hace ser quienes somos. Por eso las tradiciones hay que conservarlas, porque nos ayudan a vivir los valores que nosotros profesamos. Nos vemos en la próxima. Otra de las tradiciones que tú no conocías es que el 2 de febrero se lleva al Niño Jesús de tu nacimiento a las parroquias o catedrales de su ciudad. Esto por la conmemoración de la purificación de la Virgen María. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Biblioteca. Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero platicar el cuento de El viejito del sillón de Antonio Orlando Rodríguez. Pero antes de platicar les quiero contar un poquito acerca del autor. Este autor es cubano y dice que desde niño siempre tenía mucho interés por ser titiritero, pintor o escritor. Y conforme fue creciendo se dio cuenta que la palabra y él se la llevaban muy bien. Comenzó a escribir cuentos, especialmente para niños, y los publicaba, y en un futuro también comenzó a escribir cuentos para adultos. A él le encanta cocinar para sus amigos, viajar, ya sea en auto, en bicicleta, en barco, en tren, inclusive hasta en los libros. Él platica que en su natal Cuba, en la infancia, le gustaba mucho porque todas en las casas tienen un sillón de su va y ven. Y dice que todos salían a sentarse y él, muy en especial desde niño, le encantaba sentarse y comenzarse a columpiar en ese sillón y viajar a través de ese sillón, ya sea a lo más profundo de los océanos, a un bosque o hasta el espacio sideral. Y es así como surge este libro que les voy a platicar hoy. Pues como ya les dije, se puede viajar de diferentes maneras, pero también en un sillón se podrá. Pues nos platican que en este cuento del viejito del sillón llegó a una ciudad nueva. Y justamente a las 6 de la tarde, cuando comenzaban a sonar las campanadas, él sacaba su sillón de mimbre, se sentaba en él y comenzaba a columpiarse. Y en automático el sillón comenzaba a viajar. Al principio comenzaba a dar vueltas por el jardín en las florecitas y hasta llegaban a pensar que era una abejita cualquiera. Y después comenzaba a despegar, a planear sobre las casas, y comenzaba a subir hasta las nubes, donde también agarraba carrera contra los aviones. Y así, después regresaba otra vez su silloncito a su lugar. Un día que estaban sentaditos los niños pintando en la calle con sus tizas de colores, vieron una sombra. Al principio no sabían qué era porque era muy grande. Decía una niña, ¿acaso será una mariposa nunca visto?
Y en eso voltearon todos al cielo y se dieron cuenta que era el viejito del sillón, que comenzaba a dar maromas, piruetas por el aire, pero no se caía, estaba bien agarradito de su sillón junto con sus piernas. Los niños, asombrados de ver esto, corrieron a las casas de los abuelos, los tíos de los papás para platicar de lo que estaba pasando. Pero pues los papás y los tíos, siempre ocupados en sus cosas, decían que no era posible que un sillón pudiera volar y no hicieron caso. Al siguiente día los niños se dieron cuenta que justamente dando las 6 de las campanas, el señor sacaba su sillón y otra vez comenzaba con su vaivén y comenzaba a viajar. Los niños en automático corrieron a hablarles a los papás y a los tíos para decirles lo que estaba pasando, y pues los papás se asomaban por las ventanas y no veían nada. Decían que pues no, que nada más habían unas nubes como que quería llover, pero no lograban ver nada. Y todos se regresaban a sus labores, ya sea coser botones, hacer la comida, sacudir, lo que cada quien estaba realizando. Hasta que los niños se cansaron y dijeron, bueno, ya no hay que hablarles a los papás. Vamos a hacer una cosa. Justamente cuando las campanadas comenzaban a sonar las 6, todos los niños tomaron una sillita de mimbre y se sentaron en filita, uno tras otro, y comenzaron con el vaivén. Y fue así como todos comenzaron a despegar junto con el viejito del sillón, y uno tras otro empezaron a elevarse y a planear por toda la ciudad. Si se encontraban algún arco iris, hasta se deslizaban sobre él. Y así comenzaban sus aventuras, recordando lo que todo el día habían realizado y volando por los cielos, sin que los papás se dieran cuenta, porque lo único que veían eran nubes cargaditas de lluvia y pensaban que iba a llover. Espero que les haya gustado este relato y pues les sugiero que no olvidemos recordar ser niños, tener esa imaginación y tener ese tiempo de sentarnos un momento a meditar en todo lo que hemos vivido ese día y pues a comenzar a viajar con los libros. En nuestra ciudad de San Juan de los Lagos tenemos 2 festividades muy importantes. Una de ellas es la Candelaria, donde nos visitan alrededor de 7 millones de peregrinos. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, Padre Pancho nuevamente con ustedes en este mes de febrero, en que vamos a estar hablando del valor de la tradición. Tradición del verbo latino tradere, entregar. Ya en San Pablo lo encontramos, la primera carta a los Corintios, donde habla, yo les transmito lo que a mi vez he recibido. Y empieza a hablar de la Eucaristía. La tradición es algo que se recibe como herencia, un patrimonio de verdades, de herramientas, de comportamientos, de costumbres que dan identidad, de experiencias vitales que recibimos, asimilamos, nos dan identidad, transmitimos a otros procurando conservar y enriquecer ese patrimonio, adaptarlo a las distintas circunstancias históricas. Y es cuando estamos hablando de una tradición. Una tradición es algo vivo, no es una pieza de museo, simplemente estamos conservando algo, sino nos da vida, nos da identidad, nos capacita para poder, por un lado, conservar las raíces y por otro lado, seguir alimentando ese árbol vivo que debe seguir continuando adaptándose a los tiempos a fin de que siga respondiendo a la finalidad que tenía originalmente, que siga teniendo significado para la vida de las personas, que siga siendo una ayuda. Cuando ya no lo es, pues se ha perdido una tradición. Cuando solamente se está repitiendo por repetirse, ya no fue una tradición. Y entonces, bueno, pues hablamos de que las tradiciones dan identidad, dan vitalidad, dan continuidad a un pueblo. En la iglesia, pues también tenemos una tradición. Toda tradición tiene 5 elementos. Primero, quien entrega ese patrimonio. Segundo, la acción misma de entregarlo, de transmitirlo. Tercero, el contenido de esa transmisión.
Cuarto, quien recibe esa tradición. Y finalmente, lo que ocasiona esa recepción. En el caso de nuestra religión, no estamos transmitiendo adquisiciones humanas que con la experiencia, con el tiempo, se ha acumulado la experiencia de tantos y podemos ir entregando eso que ha ido costando a lo largo de siglos identidad. Sino acá nos dice el catecismo, es Dios mismo el que quiso comunicarse con nosotros y por lo tanto darse a conocer a Él mismo y dar a conocer el proyecto que tiene sobre nosotros, con todos los medios que en ese desarrollo de su proyecto ha ido realizando, que llamamos revelación. Y entonces es Dios el que nos entrega la revelación. El contenido, pues claro que no solamente son verdades humanas, sino verdad divina. Dios mismo que es la verdad, su salvación, el bien. No puede ser cambiada. Podrá ser esa verdad profundizada, expresada según los lenguajes actuales, aplicada a las circunstancias que estamos viviendo, pero allí está la verdad perenne. Tercero, la acción de comunicar eso está significando el ser salvados, entrar en comunicación con Dios, el poder participar de ese proyecto divino y por lo tanto estar unidos a toda la humanidad que es salvada. Cuarto, la persona que la recibe está suponiendo la fe. Es un pueblo. La persona podrá libremente decir, no quiero, no acepto, pero la iglesia como pueblo de Dios siempre va a dar respuesta a esa acción y por lo tanto siempre va a ser salvadora. Por eso nosotros hablamos de que la tradición pues es la fuente de la revelación. Cristo mandó a los apóstoles a predicar, a salvar, a enseñar, y ellos anduvieron realizando estas acciones. Nos entregaron lo que Jesús nos dejó y solo más tarde se escribiría. Cuando los hermanos separados nos hablan de que en la Biblia está contenida toda la revelación, se están equivocando porque la misma Biblia ha sido uno de los elementos, el más importante de esa tradición. Primero hicieron, predicaron, luego se consignó por escrito y lo tenemos ahora como la Sagrada Escritura. Ha sido la tradición la que nos la conserva y nos la entrega. Bien, valoremos la tradición de la Iglesia. Seguiremos hablando de este tema en las siguientes cápsulas de este mes. Gracias amigos, hasta la próxima. Ahora, como reconocimiento a la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos y a la veneración de la imagen de la Virgen de San Juan, es la visita del Papa Juan Pablo II a la ciudad. Vamos a nuestra siguiente cápsula, nutrición. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes en estas cápsulas de alimentación y nutrición. Vamos a continuar hablando de temas que a todos nos interesan en la alimentación. Y bien, pues en esta época, este año y estos años pasados hemos estado pasando por esta pandemia, esta crisis que hemos tenido a nivel mundial y creo que no vamos a hacer la excepción de que más de alguno de nosotros, en la familia, algún conocido, pues vaya a tener COVID y entonces vemos que mejorar la alimentación. ¿Por qué? Porque ya van varios estudios, se han publicado muchísimas cosas que hablan de las secuelas. Entre las secuelas más importantes, yo ya los había mencionado en algunas ocasiones, en alguna otra cápsula que había hecho, estaba por ahí que había algo de pérdida de masa muscular, que había un poquito de bajada de peso y también hay cambio en los lípidos del cuerpo, específicamente en los triglicéridos. Se habla de que hay trastornos también en la nutrición en general. Si estoy perdiendo masa muscular, alguna vez lo he mencionado, no solo significa que el músculo se haga más pequeño. Recuerden que músculo también es el intestino, músculo es el pulmón, músculo es el corazón. Entonces, si hay pérdida de masa muscular,
obvio, tengo que recuperar zonas importantes y mi cuerpo lo va a hacer selectivamente. Va a empezar con zonas vitales a recuperar para las menos vitales, que serían en el caso de la masa muscular. Entonces he decidido estas cápsulas pues hablar un poquito de qué tengo que hacer y cuáles son los principales problemas que voy a encontrar. Uno de ellos es lo que les mencionaba, pérdida de masa muscular, daño en la presencia de los lípidos del cuerpo. ¿Cómo se manifiesta? Tienes altos los triglicéridos con sus síntomas específicos. Entonces, cuando tú te tomas un examen, puedes encontrar que en lugar de tener 150 de triglicéridos, que es el máximo, se te van arriba de 200. Incluso hay personas que han presentado 1500, 1600 y esto es tremendamente peligroso. Empiezas a sentir problemas de dolor de cabeza, sientes hormigueo en tu cuerpo, algunas cositas así que de inmediato tú tienes que consultar con el médico, porque esto no lo podemos solucionar solamente en casa. El médico tiene que decidir si te va a dar qué medicamentos, cuántos y cómo se va a combinar con la alimentación. Ahora, para poder identificar estos trastornos, no solamente significa, ay, bajó de peso, tiene dolor de cabeza y no tiene fuerza en sus brazos. No, hay que mandarte a hacer un examen de laboratorio. El médico va a decidir qué exámenes de laboratorio te va a tomar y en base a lo que él encuentre, va a decidir qué hacer contigo. Los hallazgos más comunes es eso, triglicéridos arriba de 150. Muchos casos se encuentran personas que tienen trastornos con el azúcar, con la glucosa, y esto hay que estudiar un poquito más para saber si es un prediabético o este paciente va a debutar como diabético. Y también se encuentra que cambia el ácido úrico en tu cuerpo. Hay un cambio en el ácido úrico porque, obvio, si se consumió tu masa muscular, el nitrógeno, que es lo que forma el ácido úrico, va a estar libre y va a estar circulando en tu cuerpo y se va a tirar de esta manera porque no se puede acumular si el hígado no tiene la manera de utilizarlo. ¿Y por qué hablo del hígado? Otra de las cosas que se describe tras haber tenido COVID es que el hígado sufre una ligera inflamación o muy fuerte dependiendo de cómo fue el problema. Y el hígado es el laboratorio más importante de nuestro cuerpo. Ahí Dios nos mandó todas las funciones importantes para el metabolismo. Entonces, si este está inflamado, en lo que este comienza a desinflamar el hígado, las funciones que él tiene consideradas no muy vitales las va a empezar a relegar a restablecerse poco a poco. Significa que cuando tú ya fuiste con el médico y él encontró que tú tienes esto, entonces él te va a decir, ¿sabes qué? Estos medicamentos y vas a complementarlo con esta dieta. Y vaya, mucha gente dice, bueno, pues voy a ver qué encuentro en internet o qué hay de publicaciones. Hay muchísimas publicaciones, pero no todo se puede hacer. Mucha gente te dice, ay, tienes los triglicéridos altos, haz una dieta cetogénica, pero resulta que traes triglicéridos altos y también tienes alto el ácido úrico. Híjole, entonces aquí tenemos que tener algún cuidado de que no sigas perdiendo masa muscular. Por lo tanto, la dieta cetogénica tú solo, pues va a ser problema que tú la puedas llevar a cabo. Aquí lo más importante es que acudas con un especialista que te diga cómo es que se lleva la dieta cetogénica cuando tienes esta combinación. O si triglicéridos, ácido úrico y azúcar modificada, una prediabetes, entonces tenemos que cuidar todos esos aspectos. En la siguiente cápsula les voy a hablar cómo se llevaría la dieta cetogénica y en qué casos de verdad acude mejor con el nutriólogo. Hay nutriólogos en los centros de salud, hay nutriólogos en Seguro Social que te pueden orientar para que no lo hagas solo, porque puedes tener otras consecuencias que no las tenías antes. Nos vemos en la siguiente cápsula. El día de hoy les hablé sobre una de las tradiciones más importantes de San Juan de los Lagos, que es la Candelaria. Espero y haya sido de su agrado. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Cindy Padilla y esto fue San Juan TV.